Buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva cita con nosotros, con la Grada FM, para dar un repaso, analizar todo lo que ha ocurrido en esta jornada y también lo que va a ocurrir la que viene, porque no solamente del pasado vive el hombre y la mujer, sino también del futuro. Con lo que, sin más dilación, nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido en el fútbol femenino. Buenas noches, Francho. Buenas noches, Luis. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Ha habido buenas nuevas, buenas noticias para el fútbol femenino o no? Segunda y tercera ref está el tema un poco duro este fin de semana. Ha sido duro. Un poco duro. Pues venga, si te parece, comenzamos con esa segunda federación donde milita el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, pues mira, el único punto cosechado en estas dos categorías ha sido el empate de la Sociedad Deportiva Huesca con el Atlético Villalonga. La verdad es que el equipo alto aragonés hizo un bastante buen encuentro. Creo que la modificación de sistema que ha elegido el cuerpo técnico, que ha elegido Vero, vi al grupo con bastante empaque. Creo que ese nuevo sistema les permite ocupar el espacio más racionalmente. Y aunque creo que el punto se les queda un poco corto para lo que se pudo llegar a ver, al final sumar en esta categoría es importante, un punto que está más cerca del objetivo y bueno, esperemos que ese punto pues sea el impulso para las próximas victorias. Después tenemos el enfrentamiento del Europa con el Zaragoza femenino. Ya sabíamos que era un rival muy duro, derrota por 2-0 del equipo del Zaragoza femenino. Lo dicho, no hicieron mal partido, pero es un rival de mucho peso, de mucho nivel. Se supone que, por lo que nos dijo Laura Arrando, tenían que ir ahí a competirle y a intentar pues sacar algo positivo para auparse a esa zona alta de la clasificación. Siempre Europa es un conjunto extremadamente complicado para poderle meter mano ahí en su cancha, en su campo. A ver, está claro, si quieres ascender puestos, no solamente tienes que ganar a tus rivales próximos, también tienes que ganar a la gente que está arriba, si te quieres acercar a esas posiciones. Pero sí que es cierto que los 3 o 4 rivales que están ahí arriba están perdiendo muy poquitos puntos, muy poquitos puntos. Entonces, bueno, el Zaragoza femenino se encuentra en una posición, pues bueno, cómoda, seguramente no la posición tan alta que ellos están buscando, pero bueno, quedan las jornadas más importantes de la competición. Y bueno, veremos a ver qué nos depara. Vamos con la tercera, donde juega el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el Club Deportivo Ebro y tu Valdecierro. Así es, pues mira, son 3 derrotas. La verdad es que son 3 rivales bastante complicados. No hay ninguno sencillo en la categoría, pero Ebro perdió 0-3 contra EM. AEN está haciendo un verdadero temporadón. Tiene jugadoras de muchísimo nivel, Después el filial zaragocista perdía por 4-2 contra el Español. Pues más que decir, ¿no? Español, el equipo filial, tiene jugadoras muy jóvenes, pero con mucho peso, con mucho nivel. Y pues bueno, el desplazamiento tampoco es sencillo. Jugar con equipo canterano ya sabes lo que es. Y bueno, pues al final derrota por 4-2 y bueno, pues a poder seguir. Y nosotros esta mañana contra Igualada, el Valdefierro, perdió por 0-2. La verdad es que no llegamos a estar bien en ningún momento del partido. Cometimos un penalti, o nos señalaron un penalti un poquito riguroso en el minuto 12
y la verdad es que luego nos costó meter. Bueno, al final lo dicho, en esta categoría es muy difícil puntuar y bueno, pues los resultados nos remitimos, ¿verdad? 0 puntos este fin de semana para la tercera ref aragonesa. Jornada muy, 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 muy negra. ¿Contra quién os vais a enfrentar la semana que viene? Pues mira, la Sociedad Deportiva Huesca en segunda ref se medirá a la Real Sociedad, pues uno de los equipos punteros de la categoría, y el Zaragoza femenino recibe a Osasuna, que ahí sí que debería de ser una victoria para el Zaragoza, y no bien es cierto que nadie cede fácil, ¿no? Y menos contra Osasuna. En tercera ref, Mislata contra el Ebro, Zaragoza femenino contra Ruidoms, y Valdefierro viaja hasta Lérida para enfrentar a EM. Vaya huesos, vaya huesos. Sí, sí. Vamos con la preferente, donde fíjate lo que son las cosas. Quisimos dejar bendecida a María Játiva y vaya derrota contundente de las chicas del Next Level Teruel. Bueno, se podría decir que es lo normal, ¿no? Es lo normal. Quiero decir, al final el Real Zaragoza, pues bueno, le pudo costar un poquito la competición al inicio, pero enseguida vimos que se hacían y las futbolistas de Ciudad Deportiva, pues bueno, cada vez que salen al terreno de juego saben perfectamente lo que tienen que hacer, tienen una presión tras pérdida brutal, son chicas muy verticales, muy rápidas, son chicas que a nivel táctico están muy ordenadas, son muy disciplinadas y en esta categoría pues son muchos datos a tener en cuenta. Entonces, pues bueno, os cuento un poco los resultados. El Gancho 0, 3 Egea, Cosmos 6, 2 Balsas, Real Zaragoza 4, como comentábamos, Next Level 0, Ricla 0, 6 Valdefierro, Peñaferranca 7, 2 Delicias, Zaragoza Femenino 1, 3 Estadio Casablanca, Unión 2, 1 Huesca. Que ese también es un resultado bastante sorprendente porque la Unión está metida en la zona muy baja de la clasificación y la Sociedad Deportiva Huesca con el filial, pues bueno, estaba cosechando muy buenos resultados, muy buena clasificación y ahí hoy ha obtenido una derrota. Bueno, ya veremos a ver cómo se reponen. Derrota creo que totalmente inesperada. Sí que es verdad que analizando pues esta preferente, lo que antes era la primera autonómica, sí que se ve que hay equipos pues que les ha pillado con el pie totalmente fuera de la competición, como puede ser el Ricla o la zona, los equipos de la zona muy, 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 muy baja. Y lo que hablamos, nos falta pues el ver cómo se va a dirimir la zona alta, porque vemos al Real Zaragoza, la verdad es que a velocidad de crucero, pero el Egea y demás, ojico con ellos que están ahí muy atentos, al igual que el Tubal de Fierro. Sí, a ver, tanto Egea como Stadium, incluso Cosmos, que se ha metido en las últimas 3-4 semanas que con todas las victorias que lleva seguidas, se han metido arriba, igual que el filial de Valdefierro. Pues sí, se han metido arriba y bueno, yo creo que le pueden combatir. Al final la juventud que atesora Real Zaragoza, pues en algún momento les puede llevar a cometer errores. Pero sí que es cierto que es una categoría que tiene, dentro de ella tiene como 3 niveles y cuesta mucho meterse. Asciendes desde la primera territorial y de repente te pareces, pues bueno, pues que estás, pero cuesta mucho adaptarse, cuesta mucho. No sé si tenemos protagonista hoy en el fútbol femenino. Teníamos a María Gascón. Más que más porque no. Me dice Alejandro que no está. ¿No está? No está. O sea, mira, a ver si la podemos recuperar y si no, pues tendremos que pasar a la preferente. Bueno. He hablado hace unos minutos con ella y me decía que estaba ya dentro, pero bueno, ya sabéis, cosas del directo. Las cosas del directo, amigos. Las cosas del Sí. directo. Bueno, con María estamos, es la responsable de la comisión del fútbol femenino en Federación Aragonesa, es una de las voces también en la Federación Española de Fútbol. La verdad es que es una persona, pues a nivel fútbol femenino en Aragón, que
bueno, todo el mundo la conocerá, ha sido entrenadora, ha sido jugadora, evidentemente, y es una de las personas actualmente que más hincapié está haciendo en la ordenación y en el crecimiento del fútbol femenino aragonés. La verdad es que llevamos bastante retraso con referencia a otras comunidades. Estamos intentando, pues bueno, organizar, mover un poquito todo, pero sí que es cierto que las imposiciones que nos vienen desde la española con las nuevas categorías, con las supuestas mismas exigencias que el fútbol masculino, bueno, no sé si nos van a pillar un poco a contrapié, sobre todo algunos de los clubes que vemos que todos los fines de semana, imaginaros clubes con 12, 13, 14 jugadoras y pues eso, ahora te meten una tercera ref, aunque aragonesa, categoría española y las dificultades van a aumentar. No sé yo creo que estamos teniendo demasiada prisa en esa imposición, ¿no? de categorías, por lo menos con referencia a Aragón, con referencia al nivel actual y veremos a ver Pues, cómo solventa. pues si te parece, eso lo vamos a preguntar a ella, que ya la tenemos. Venga. Hola, Muy buenas noches, María. ¿qué tal? Buenas noches. Ya te tenemos aquí metidica dentro del programa, que ha costado, que ha costado. Bueno, nos Esto, comentaba, dinos, las cosas del directo. las cosas del directo, efectivamente. Nos comentaba ahora Luis, pues toda la problemática que está teniendo nuestro fútbol y sobre todo lo que es la implantación, ¿no? de las normas que nos están viniendo pues desde la Federación Española. Tú como una de las responsables de la Federación Aragonesa, pues ¿cómo ves? Primero la salud de nuestro fútbol y luego lo más importante, ¿cómo ves que esa implantación en lo que nos puede afectar? Bueno, pues la salud de nuestro fútbol, evidentemente, aunque crea la gente o los clubes que va muy deprisa y que todo esto te voy a responder en las dos preguntas te las voy a responder en una. Estamos en una implantación en la que la española tiene razón, pero que nosotros tenemos que llevarla a cabo con nuestros medios, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es llevarla a cabo con las cosas que nosotros tenemos, pero lo bueno de todo esto es que la podemos llegar a cabo porque tenemos los medios para llevarla a cabo, ¿no? Eso es lo importante, que tenemos los medios. Es verdad que a lo mejor nosotros, si la española la quiere llevar en 2 años, nosotros vamos a 3. Bueno, pues no pasa nada. La llevaremos a 3. Pero lo importante es que tenemos los medios, tenemos la opción de llevarla a cabo y encima va a ser beneficioso para el fútbol femenino aragonés, que al final es lo que interesa, ¿no? Que el fútbol femenino aragonés crezca, se nutra de lo que la española quiere y encima podamos llevar a cabo pues, lo que nos dicen ellos, ¿no? Eso es lo más importante. Y lo vamos a llevar a cabo y bueno, va a costar a lo mejor un poquito más y bueno, como les hemos hablado, pues que evidentemente nos va a costar un poco más, pero lo llevaremos a cabo y luego encima tenemos muchas propuestas, tanto en el cómputo de vamos a hablar de estrategia en el que podemos llevar a cabo eso y Luis es parte importante de ese cómputo, ¿no? Y de esas maneras de pensar y al final pues lo llevaremos a cabo y intentaremos que todo eso que es complicado se lleve a cabo, pero vamos, lo intentaremos y Luis, insisto, es una parte importante de ese proyecto y me ayuda muchísimo. Al final, Francho, una de las situaciones que comentamos todos los días es que
Si las imposiciones desde la española son vamos a igualar todo al fútbol masculino, pues nosotros estamos completamente de acuerdo. Pero cuando decimos igualar todo, es igualar todo. Es igualar, quiero decir, si en tercera división masculina se puede jugar competiciones como la Copa del Rey, pues en tercera división aragonesa, catalana, valenciana, se podría jugar o se podría entrar accesos a Copa de la Reina. O sea, es equiparar absolutamente todo. O sea, si nosotros al final queremos igualarlo, genial, pero vamos con todo. Así es. O sea, tal y como lo dice mi compañero Luis, es lo que me dice Luis. ¿Queremos igualar todo? Vale, lo igualamos todo. Lo igualamos a todos los niveles. Bueno, pues se intenta, se recupera, hacemos todo lo posible. Yo hago todo lo posible desde mi posición para que eso sea así. Es verdad que a veces, ¿no? Es lo que le digo a Luis, que se lo he dicho 1000 veces, igual que os lo digo a vosotros. Todo esto lleva a un proceso y todo esto puede que sea para bien o para mal o para regular. Pero bueno, nosotros los ponemos y creo que la comisión, si digo lo contrario que me rectifique Luis, creo que nunca sabéis ya tantas comisiones del femenino. Creo que llevamos a 1,5 por mes. O sea, 1,5 cada mes y medio hacemos una para informar, para proponer cosas. Y bueno, pues todo eso sale en esas comisiones y lo que intentamos es que el fútbol femenino crezca. Y yo creo que, si no me equivoco, y que me lo diga Luis, el fútbol femenino el año que viene va a crecer mucho. Y vamos a estar nosotros ahí para verlo y para gestionarlo y para que todo vaya a más. Sobre todo pues el fútbol femenino, ¿no? Y no dejarlos de la mano. Yo lo que intento es no dejarlos de la mano. Yo intento ayudar, intento gestionar todo esto desde los clubs, sobre todo de los que tienen categorías superiores. Pues bueno, hacerlo lo más llamativo y poder gestionarlo de la mejor manera posible. Y yo estoy, bueno, y si Luis dice lo contrario, pero vamos, yo intento estar de la mano de las máximas categorías para cambiar, para mejorar todo lo que de mi mano no está, porque os comunico que lo mío es el fútbol femenino aragonés, el que está dentro de mi base, y que dentro de la española pues a mí se me va la posible organización, se me va, pero estoy pendiente de ellos y si les puedo ayudar y ellos me dan ideas como me da Luis todas las semanas, pues bueno, yo lo hago, ¿no? Pues nos alegramos muchísimo de que con Luis hagáis un extraordinario tándem. Ojalá esa vía, esa solución que estamos hablando, pues de intentar implantar algo que, por lo que vemos, al fútbol femenino aragonés le va algo a contrapié, pues se pueda hacer de la mejor manera posible, que afecte lo menos posible, sobre todo a las chicas, que tengamos más federadas, más equipos y más competiciones, y que bueno, pues que al final las auténticas beneficiadas sean nuestras chicas y nuestras mujeres que juegan al fútbol. Un placer tenerte, María, con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Adiós. María. Bueno, Luis, nos vamos rápidamente ya con el fútbol ya masculino, con la preferente. Un saludo. Un saludo. Vamos con Rafa Gracia. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. Vamos a ver si le metemos algo de sprint, tú. Venga, vamos rápido. Se ha ralentizado la cosa. Vamos con el grupo 1, que ha habido Adelante. Un quinto 1 Sadavense 1, un quinto que vuelve a dejarse puntos otra vez en casa. Lleva un mes un poco complicado. Peñaferranca 1, Alto Ricón 0. Sabiñánigo 1, Santa Anastasia 2. Santa Anastasia que ha metido la directa y se ha colocado arriba. Delicias 2, Sariñena 4. Sariñena que
que los cambios de entrenador desde nuestro compañero y Alfonso le asientan muy bien. El Internacional de Huesca 1 al fin de 1, Robres 2, Casetas 0, en el que era el partidazo de la jornada y ahora sí que el Robres ya le ha pegado un bocado a la clasificación de al menos 4 puntos. Ontiñena, que lo nombramos el otro día, pues al fin consigue ganar, aunque 1-0 solamente al Jacetano, que es el último clasificado. El Fraga Fútbol Base consigue ganar a Ranillas y Gurrea empata en casa con la Peña Fragatina, un partido que iba ganando 2-0, al final se les escapa. La clasificación se queda el Robres líder con 41 puntos, Gurrea y quinto con 37, Santa Anastasia Casetas con 36 y ya un poquito más descolgados el Internacional de Huesca y Ontiñena con 32. Y en la parte de abajo, pues cambio de cromo, sale Sariñena de la clasificación del descenso, para meter al Xavi, y siguen abajo Peña Fragatina con 13, Delicias con 11 y Jacetano con 9 puntos. Bueno, pues el Ontiñena que vuelve, yo no sé cuántas jornadas después a la senda de la victoria. Pues yo no sé si hablamos la semana pasada de 7 derrotas, Sí, derrotas ¿verdad? seguidas. Entonces sí, es verdad que el Jacetano es un rival que lleva muy poquitos puntos, que han ganado solamente 1-0, pero seguro que se les habrá sabido a gloria. Es verdad que lo que os comento, el Robres parece que ha cogido la directa, ya le saca 4 puntos al Gurrea y al quinto, y veremos a ver si les da tiempo a volver a engancharse, pero bueno, de verdad que van los de arriba como un tiro, y si te descuidas 2 días te descuelgas. Desde luego, el Robres está aprovechando muy bien los pinchazos que le dan sus perseguidores. Bueno, fíjate, es que si nos cogiéramos la clasificación de la jornada 5, los 2 primeros clasificados, no lo sé, igual iban en, no sé qué decirte, pero podían ir muy, muy, muy abajo. Si queréis Sí. lo miramos, porque es muy curioso el tema, la verdad. Entonces, pues bueno, al final hay muchos rivales duros este año, y al final pues eso se nota en la clasificación. También es más bonito, ¿no? Que les ha dado tiempo, y todavía queda mucho, que estamos en Queda febrero muchísimo. y todavía... Es lo que tú siempre has dicho, que esto es un auténtico carrusel donde sabes cómo empiezas, pero no cómo vas a acabar. Y bueno, la temporada es tan larga, que te da para, pues mira, para remontar, como ha sido el caso del Robres, que empezó mal. Es que al final puede haber alguna excepción, como por ejemplo podemos tener en caso en tercera división con el Caspe, que lleva 15 jornadas, me parece, sin ganar, y es un equipo que está hecho para al menos para pelear, y se ha metido abajo. Pero aquí en el caso de la preferente, al final los 7 primeros son los 7 mejores equipos de este grupo. Esto es así. En el grupo 2 se ha podido colar, a lo mejor ahora comentaremos el Praiano, que puede que nadie contara al principio con ellos, ¿no? Pero aquí los 7 primeros son los 7 mejores. Entonces yo entiendo que se irán cambiando un poco las posiciones, pero que eso no va a variar, porque son las plantillas más potentes. ¿Cómo va hablando de ese grupo segundo? ¿Ha habido sorpresas o no? Bueno, el grupo segundo también está muy interesante. Hemos tenido un partido que era el partido de la jornada, que era el Borja 2, San José 2, perdón. Cariñena, que sigue a lo suyo, ha conseguido ganar 3-0 a un Magallón, que es un rival bastante incómodo. Yo creo que una de las sorpresas ha sido el Montecarlo 0, Alcorisa 1. Sacan ahí esos 3 puntos la gente de Alcorisa muy importantes. RA 2, Atlético Teruel 2. Sporting Alcañiz 1, Alcañiz 2. Un derbi que iba 0-0 al descanso. Calatayud, que vuelve a la senda de la victoria 1-0 con el Cella que ya venimos nombrándolo hace semanas, que yo creo que no es lo de a lo mejor la primera vuelta. Mayen 2, Escalerías 0. Y Llueca, que a pesar de irse 0-0 con el Mores al descanso, ha conseguido sacar el partido 2-0. Y el Praiano 3, Cariñena 2. Tenemos la clasificación, Cariñena Atlético, ¿vale? Tenemos la clasificación, el Cariñena líder con 47 puntos, seguido del Llueca con 44, y por detrás se queda el Alcañiz con 39, y ya un poquito más descolgados, pues Praiano 34, Calatayud 33, y ya pues San José y Magallón 29 y 28. Y la parte de abajo pues se mantiene como la semana pasada. Mores 18 está fuera del descenso, Herrera 18 con este puntito, un Herrera que lleva 4 semanas seguidas empatando, Cella con 16, Alcorisa con 14, y cierra la clasificación Sporting Alcañiz con 11 puntos solo. Pues creo que tenemos comentario. Mira, nos dice Eidescon: vaya remontada de Alcorisa desde la llegada de Naya. Más vivos que nunca están, ¿cierto? Alcorisa lleva 5 semanas sin perder ahora. Lleva 3 empates y 2 victorias.
Y evidentemente, pues claro, son 9 puntos de los 14 que llevan, pues es que en los últimos 5 partidos han sacado más de un 60% de los puntos. Al final, pues bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Pues los equipos de por ahí de Teruel y luego es muy complicado. Lo de Alcoriza tiene mucho mérito. Yo los años que estuve en Alcañiz consiguieron hacer equipos potentes los 2 años y creo que tiene mucho mérito pues porque al final de allí de la zona yo creo que no tiene suficiente población como para hacer equipos. De Teruel está muy lejos, de Zaragoza está muy lejos también, entonces pues la verdad es que tiene muchísimo mérito que año tras año estén peleando en preferente o cuando bajan prácticamente suben al año siguiente. El año pasado subieron con Paulino, que estaba en Alcañiz conmigo llevando el B los años que estuve allí, y es verdad que puede ser un rival que a tener en cuenta porque es cierto que los que tienen por delante tampoco suman. Veremos a ver el Escalerías y el Cariñena, que llevan 21 puntos, pero aquí tiene pinta de que entre Mores, Herrera C y Alcoriza y Sporting se van a jugar las 4 plazas. Y un Pradillano que empieza a perder jugadores porque los fichan equipos de tercera división. Sí, bueno, pues al final Pradillano, pues ayer por la tarde además estuve en el campo del Ebro viendo el Ebro con el Fuentes y estaba Óscar Sánchez, que es el que hace director deportivo, que está con nosotros en Zora, y vino Javi Martín también. Y bueno, pues estamos un poco hablando y ahí bromeando, ¿no? Con el Sporting, con el Sporting de Cañí, con el equipo de moda y eso. Y bueno, pues un poco lo que les venía a decir es que era muy buen equipo, pero que pagaban un poco la inexperiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, al final pues tiene bastantes jugadores interesantes y en cierto modo pues es normal porque tienen muy pocos recursos a nivel económico y luego pues bueno, pues, chavales jóvenes que se han visto ahí arriba y que están peleando por llevarse algo más. Pues mira, hablando de chavales, que creo que a este lo has entrenado tú ya hace unos añicos. Tenemos con nosotros a Carlicos Barzo. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Se me ve bien? Buenas noches. Se te ve bien y se te oye extraordinariamente bien. Perfecto. Con lo que le voy a ceder la primera pregunta a alguien que creo que te conoce bastante bien. Correcto. Joder, Carlos, qué sorpresa, macho. No me lo esperaba. Yo tampoco. Nada. Te he visto de repente ahí y he dicho, oiga, aquí está. Sí, pues a Carlos, como bien dices, Francho, lo entrené hace unos años y vivimos, si no me equivoco, 2 ascensos, ¿verdad, Carlos? Sí, de preferencia nacional y a División de Honor. Joder. Nada, pues un poco que ya llevas unos años en la categoría, un poco como la ves en líneas generales. ¿Cómo veo en cuanto a mi liga o la categoría en general? En el grupo tuyo. Bueno, hablando sobre mi grupo, yo creo que es un grupo que hay un poco de todo, ¿no? Los que están arriba son bastante buenos y tienen muy buenos jugadores y se nota cuando juegas contra ellos. Y luego hay una parte de abajo que también, pues no hay mucha diferencia con los de arriba, pero también es una competición diferente y también es muy dura porque es que cualquiera de los de arriba puede perder contra los de abajo, pero claro, entre los de abajo tampoco nos vamos ganando, nos vamos empatando y es muy complicado si te metes tanto en la posición de abajo como en la mitad de tabla, pues escalar posiciones, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo, en cuanto a lo que me toca a mí, que somos el Delicias, pues estamos, creo que segundos por la cola, ¿no? El 17 creo que estamos. Entonces, pues hacemos partidos, competimos, pero al final, los últimos 15 minutos se nos complica, nos meten un gol, ya no, las fuerzas no son las mismas y nos cuesta remontar. Y pues partido tras partido vamos así y es muy complicado salir de esas posiciones al fin y al cabo. Ahora en estos momentos, como tú bien dices, vais penúltimos con 11 puntos. Pero claro, hoy que teníais una finalísima contra el Sariñena, gana el Sariñena, os gana el golaveraje y claro, y la historia es que pues es que están con 22 puntos, vosotros lleváis 11. Estamos a 12 creo de la salvación, me ha parecido ver. Y bueno, el partido realmente, en la primera parte ha sido muy disputada, hemos tenido pues algunas ocasiones y su gol ha sido así un córner que no la vemos bien, no sabemos cómo despejarlo bien y nos lo metemos en propia, pero que no se puede hacer mucho más tampoco en esa acción. Y la segunda parte hemos salido con una buena mentalidad, hemos metido 2 goles en 3 minutos, o sea que nos hemos puesto por delante y ya entre unas cosas y otras pues nos han metido el 2-2, ya nos venimos un poco así abajo, nos tienen las piernas el 2-3 y ya pues en el último minuto el 2-4. Entonces bueno, esas cosas son las que hay que mejorar también
en cuanto a lo que a mí me respecta. Y a ver, queda pues media temporada, ¿no? Como quien dice, menos 2 partidos, así que a ver qué tal. Pero sí, era una final, un rival directo y pues nada, nos han dejado 12 puntos la salvación. Muy bien, Carlos, y tú que eres joven todavía, aunque ya vas cumpliendo años y ya llevas muchos años ahí en el fútbol senior, te vamos a hacer la pregunta que yo creo que muchas veces todos nos hacemos y opinamos, tú que has estado en los 2 grupos, ¿cuál crees que es más complicado? Porque yo creo que eso es distinto, pero sí crees que hay un perfil distinto de fútbol entre el grupo 1 y el grupo 2. Pues yo diría que sí, porque nosotros estamos en el de Huesca y yo creo que el de Huesca es no más competitivo en el sentido en los dos obviamente hay mucha competencia, pero más duro en cuanto a choque, más duro en cuanto a la gente va más físico, por así decirlo, ¿no? Y en el de Teruel un poco como que se intenta más pues jugar con el balón y demás. Esa es mi percepción. Entonces, claro, nosotros somos un equipo que no nos consideramos, no destacamos por nuestro físico y hay partidos como por ejemplo el de hoy que se nos acaban atascando. Entonces, bueno, eso es lo que creo yo. Que la diferencia está sobre todo en la forma de jugar de los 2 grupos. ¿Cómo ves tú al equipo? Una vez que, porque claro, veis que cada jornada, pues el pozo se va haciendo más hondo. Habéis cambiado también de míster, lo habéis intentado todo. Al final, pues bueno, muchas veces lo que hablamos, ¿no, Carlico? Se cambia el míster porque es lo más fácil, sí, pero cuando una cosa no carbura con uno, ni con otro, ¿no? ¿Qué autocrítica hacéis? Porque queda mucha liga, eso es así, pero claro, ostras, el reto es importante, el reto es guapo. El reto es muy duro. Yo solo pienso en el año pasado, por ejemplo, el Alto Ricón estaba en una situación muy parecida a nosotros y hizo como 7 victorias seguidas al final y hoy se salvó. Entonces, nunca hay que tirar la toalla. En cuanto a la autocrítica, a ver, yo al vestuario lo veo bien, estamos bastante unidos. Sí que es verdad que entramos en una dinámica o en un bucle que es como que hacemos las cosas bien, nos sale bien, tal, y de repente como que nos pilla un contratiempo y a partir de ahí nos cuesta mucho pues el recuperarnos y entre que nos recuperamos o no, pues igual nos meten otro gol o pasan los minutos y no creamos, nos falta un poco de gol también, creamos ocasiones, pero nos falta al final el meter el gol, porque eso ya sabéis que bueno, que a veces viene, a veces no viene el gol, y entonces bueno. Entonces, a ver, yo veo un buen grupo, veo un buen equipo y yo creo que si ponemos toda nuestra parte podemos intentarlo seguro y, oye, ¿por qué no conseguir la salvación? Yo confío en ello. Te dejo la última. Pues bueno, Carlos, nada, un poco ver si de tu grupo, que estábamos comentando antes que, por ejemplo, el Robres y el Gurrea que empezaron tan mal, si tú crees que equipos como, por ejemplo, el Internacional de Huesca, que ya sabéis, se enfrenta con ellos, o incluso el Ontinyena, si van a ser capaces de revertir la situación, o tú ahora ves que equipos como Robres o Gurrea han puesto la directa y será muy difícil. Y luego tenemos ahí los dos que están un poco en medio, ¿no? Que tenemos ahí al Quinto y al Casas, ¿cómo lo ves esa parte alta? Pues bueno, la parte alta no me he fijado muchísimo, ojalá poderme fijarme más, significaría que llevamos muy bien. Pero sí que es verdad que el IPC de Huesca en su campo sí que son muy duros. Nos falta jugar también nuestro campo contra ellos, pero lo que sé del año pasado es que en su campo son bastante duros. Juegan mucho el balón, cambian todo el rato de posiciones, es muy difícil competir contra ellos allí. Pero fuera de casa creo que es donde más se está escapando todos los puntos entonces creo que bueno, que o cambian esa dinámica de cuando juegan fuera de casa, pues ser, no sé, más consistentes o ganar más partidos, o será difícil que se vuelvan a reenganchar a la parte alta esta temporada. En cuanto a Ontinyena, bueno, a ver, es un equipo que tiene bastante experiencia, han jugado la Copa del Rey este año y jugaron contra un Primera División, si no me equivoco. Y bueno, están al fin y al cabo a 9 puntos. Entonces, si cogen como habéis dicho, han perdido varios partidos seguidos, pero si cogen una buena dinámica de ahora 2-3 partidos seguidos ganando, algunos de arriba seguro que pinchan o se dejan algún empate por ahí y demás, yo creo que se pueden llegar a enganchar arriba. Y en cuanto al Quinto, Caseta, Santa Anastasia, bueno, esa es una pelea que están ahí. Que bueno, el año pasado, por ejemplo, el Zuera no era de los principales favoritos para subir, de repente al final se metió ahí
pues igual pasa alguna cosa como esta entre el Quinto, Caseta, Santa Anastasia, no sé. Pues Carlicos Marzo, un placer tenerte de nuevo aquí en la grada. Dale un abrazo a tu padre de mi parte, que es compañero de profesión y amigo. Y del mío. Y lo dicho, nos vemos y nos seguiremos aquí en la grada. Un abrazo. Pues genial, que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Carlicos Marzo, un buen pelotero. Sí, Vamos, Rafa, te doy fiesta. Nos vamos Venga. rápidamente con la tercera división. Laura Ferrer, buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. Vamos sin más dilación a escape porque ya tenemos al de Segunda Federación ahí llamando a la puerta. Venga. Comenzamos con la tercera división. Emocionante como siempre. Primeros resultados, los que se disputaban ayer, día 1 de febrero. El Belchite, que perdía en casa 0-1 con el Épila. Pues así es, de nuevo otro tropiezo del Belchite, con un gol además de Ferruz en la segunda parte, minuto 77, que le dio esos 3 puntos al Épila, que respira una semanita más, pues con 24 puntos de momento, sin que le entren los nervios, no así para el Belchite, que de nuevo volvía a regresar a esa zona de descenso que tanto le había costado salir los últimos resultados, y ese tropiezo, como digo, en el Tejar le da con esa derrota que le deja en los puestos bajos de la tabla, Francho. De allí nos vamos a El Carmen, donde el Club Deportivo Ebro goleaba 4-1 al Fuentes. Sí, goleaba, pero aquí el protagonista del partido fue Rodrigo Tapia, que no es fácil marcar un gol, 2 menos 3 todavía, pero 4, Francho, 4 fueron, cosa nada fácil y de todas las facturas posibles. Y el conjunto del Almolfara, que con esta victoria, sin saber lo que iba a ocurrir hoy, que luego lo comentaremos, pues aprieta el liderato y que se queda tan solo a un puntito de coger la primera plaza, que todavía la tiene el filial orcense. Y efectivamente, el filial ostense, que jugaba a las 11:30 de la mañana, hoy domingo, y perdía en casa contra Atlético Monzón por 0-1. Primera derrota de la Sociedad Deportiva Huesca. Primera derrota, no por inesperada, pero en fútbol, pues al final suele llegar alguna derrota, y en esta ocasión ha sido los 3 puntos para el Atlético Monzón. No se lo esperaban el conjunto filial de Orcense en el minuto 35, cuando Valencia pues embarcaba para el Monzón. Los últimos tropiezos, como digo, y esa remontada también del Club Deportivo Ebro, pues hace que se apriete mucho más la clasificación. Ahora el Huesca B mantiene el liderato, pero con tan solo un puntito ya sobre el Club Deportivo Ebro. 41 para el Huesca B, 40 para el Club Deportivo Ebro. Nos vamos a Cuarte, donde los verderoles recibían al Tamarite, como nos dijo Alvira la semana pasada. Empate a 0. Sí, un partido pues muy táctico, con mucho respeto. Estamos hablando otra vez de nuevo de un Club Deportivo Cuarte que tan solo ha encajado 11 goles. Es verdad que no encaja, pero le está costando esta temporada sacar los partidos adelante en cuestión goleadora. Como decimos, tan solo ha encajado 11, pero fíjate, 19 son los que ha marcado en 20 jornadas. Así que un puntito para el Club Deportivo Tamarite, y ese puntito para el Club Deportivo Cuarte, que es cierto que no abandona, a pesar de no lograr la victoria, los puestos de privilegio, que son los puestos de playoff de ascenso de aquí a final de temporada. Otros que se han llevado un punto cada uno, ha habido reparto de puntos en los Olmos. Binefar 1, Almudévar 1. Y a puntito estuvo el Almudévar, Francho, de sumar una victoria, pues para alejarse de ese peligro del descenso, porque fue sola en el minuto 89 cuando rescató un punto para el Club Deportivo Binefar. Fíjate, también los últimos resultados hacen que el Club Deportivo Binefar, que tantas jornadas también ha estado en la parte de arriba, incluso siendo líder, pues baja hasta la 4ª posición. El gol del Almudévar de Guillermo Veitemilla, un acierto también sin lugar a dudas, y un Almudévar que digo que tuvo en la mano los 3 puntitos, y al final se le escaparon 2 con ese empate que lograba sola Casilla al finalizar el encuentro. Otro empate, también a 1, entre la Unión Deportiva Fraga y el Calamocha. Bueno, pues también mucho respeto en el terreno de juego, en la estacada, con un Fraga y un Calamocha que se hicieron de rogar los goles, al menos cuando Juan Pellegrín en el 77 abría el marcador para el Calamocha, que soñaba ya también con la victoria, pero el Fraga insistió y encontró en el minuto 81 con un gol de César
que normalmente no suele faltar a la cita del gol. Y como digo, reparto de puntos para Fraga y Calamocha. Festival de goles en Zuera, 4-0 ha vencido el conjunto zuriafedense al Brea. Sí, un Club Deportivo Brea que se quedó sin opciones apenas, porque prácticamente con el gol tempranero en el minuto 8 de Oli, después Gracia lo hacía en el 31, Celes en el 48, o sea que prácticamente dejaba sentenciado el encuentro y encaminaba la victoria cuando Cabrero ya rubricaba esa goleada del Zuera en el minuto 89 ante un Club Deportivo Brea, como digo, que se quedó sin opciones prácticamente durante todo el encuentro. Y en el duelo de los recién ascendidos, Andorra 2, La Almunia 1. Pues sí, victoria en el Endesa, se hizo, bueno, pues ese conjunto minero que además la afición aprieta, esos 2-0 que se pusieron por delante con los goles de Martínez y de Guía. Ciriano acortaba distancias en el 58, aunque daba tiempo, pero ya no se movió el marcador y una Andorra que celebró la victoria. 3 puntos importantísimos para encaramarse en una posición de privilegio, como decimos, después de enfrentarse a otro equipo recién ascendido como la Almunia. Y llegamos al misterio sin resolver, sí, Laura, que es este Club Deportivo Caspe. Derrota de nuevo en casa frente a Utrillas 0-2. Y ahora sí que ya las sirenas ya no es que piten, es que ya chirrían. No, sí, ya las alarmas están encendidas desde hace varias semanas. Lo cierto es que durante la semana, pues Javier Romero habla de lo bien que está trabajando el equipo, que no lo dudamos, de esos entrenamientos, de esa preparación de los partidos, pero llega la hora de la verdad, que es enfrentarte a un rival y los resultados no llegan, ¿no? En un Utrillas, además, que prácticamente ha dado el mazazo, ha dado la puntilla a este Club Deportivo Caspe, que es verdad que ocupa la última posición, es el Farolillo Rojo con 17 puntos, pero está a 2 partidos prácticamente, son 4 puntos los que lo separan de los puestos de descenso. Y como digo, pues se hurgó en la herida de Utrillas con los goles de Falo en el minuto 11 y de Fernández en el minuto 24, que rubricaba esa victoria para el conjunto minero, Francho. Y preocupante la situación del Caspe. Es lo que dices tú, Laura. Tiene la suerte de que los equipos que están por encima de él han caído también. Pues ha caído el Brea, ha caído el Belchite, sí. Ha caído el Fuentes, pero el que se va alejando poquito a poco Chinachana es el Almudévar, que así a lo tonto ya va ahí metiendo, pues bueno, intentando meter puntos de por medio. Claro. Veremos a ver cómo va la cosa. Efectivamente, más que nada es para qué estaba preparado este Caspe, ¿no? ¿Cuál era el proyecto del Caspe? Más que otros equipos que quizás se puedan mover mejor en estas ligas, ¿no? Es decir, pues como el Belchite, el Fuentes, equipos que cada temporada el objetivo es la salvación y saben moverse en estas situaciones, ¿no? Al final, pues se podrán escapar o no, pero es mucho más complicado para equipos que están hechos para otros objetivos. Exacto. Bueno, ¿qué nos planteas para la semana que viene? Es que estaba viendo el planteamiento de un Fuentes Caspe, Francho. Ostras, sí. Eso sí que es una finalísima, ¿eh? Fuentes Caspe, imagínate, pues pueden saltar chispas, ¿no? Porque no va a ser definitivo, pero sí que ya los golaveras empiezan también. Recordamos que estamos en la segunda vuelta, que es verdad que acaba de comenzar, que se va a jugar la 21ª jornada el próximo fin de semana, pero ojo, porque es Fuentes Caspe, pues ojito, ¿no? Y el resto, pues el Atlético Monzón recibirá al Fuera, el Brea recibirá al Binefar, veremos a ver lo que pasa también, con 2 conjuntos, un Binefar que parece que se ha desinflado un poquito con los últimos resultados, al igual que el Brea, que había empezado a sacar la cabeza. El Almunia recibirá al Belchite, ojito también a ese partido. El Tamarite al Club Deportivo Ebro, buen partido. El mencionado Fuentes Caspe, que yo creo que es el de la jornada por la parte baja de la tabla. El Calamocha recibirá al Huesca B, Almudévar Andorra, Épila Cuarte y Utrillas Fraga. Así viene la próxima jornada, el próximo fin de semana. Creo que el sábado no se va a jugar ningún partido, y por lo menos no lo tengo aquí marcado. Yo creo que son todos el domingo. Todos el domingo, sí señor. Pues el domingo, con la voz de Laura Ferrer, analizaremos todo lo que vaya a pasar en esta tercera federación. Un besico, Laura. Un beso, buenas noches, Francho, a todos y feliz semana. Vamos rápidamente con la segunda federación. Héctor Bravo. Muy buenas noches, Francho. Ya estás por aquí, pájaro. Ya estoy otra vez de vuelta. Ya era hora.
Bueno, sin más dilación, vamos rápidamente con los resultados de esta segunda federación para dar paso a nuestro protagonista y así no le hacemos esperar. Sí, pues vamos a repasar un poco los resultados y luego pues analizamos cada encuentro, así no damos paso ya al protagonista. Pues el Utebo volvía a la senda de la victoria ayer en Santa Ana y ganaba pues 4-2 ante el Club Deportivo Subiza en un partido en el que pues se puede decir que fue una victoria con un nombre propio, ¿no? Que es el nombre de Frodo, que hoy ha salido pues prácticamente en muchos medios, pues tanto regionales como nacionales, haciéndose eco de la gran temporada que está haciendo y creo que, si no me equivoco, es el futbolista que ahora mismo marca es líder, ¿no?, en la tabla de goleadores de esta segunda reg en el grupo segundo. Ahora comentaremos un poquito más el partido con el protagonista y ya pues repasamos un poco los resultados del resto de nuestros equipos. El Calahorra empataba contra el Barbastro 2-2 en un partido en el que el Barbastro pues se adelantaba por 2 veces y al final pues es un punto que al final pues quizás pueda saber un poco a derrota por el devenir del encuentro del conjunto de los de Dani Martínez. El Egea, que ganaba esta mañana en el derbi que teníamos aragonés frente al Deportivo Aragón, que lo deja muy tocado con este resultado. Y el Teruel, pues creo que ha dado la sorpresa de la jornada, ganando al líder 1-0, se aferra a este resultado en casa el conjunto de Unai Mendia y pues bueno, pues parece que va pues en esa escalera, ¿no?, que va de abajo a arriba y creo que es uno de los equipos que puede dar la sorpresa, incluso entrar en playoff en estas jornadas que ahora mismo es importante, ¿no?, dar ese pasito hacia adelante, y el Teruel lo está dando. Empezó la temporada de menos a más y creo que luego lo comentamos un poco más a fondo para dar el paso al protagonismo, que lo tenemos ya preparado. Pues sin más dilación, el flamante fichaje de los Barbos, Cés. Hola. Ahí lo tenemos, Cés Cotos. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Un placer tenerte aquí en la grada. Lo primero, bueno, ¿cómo te has decidido por enrolarte en el proyecto Barbo? Bueno, nada, ha sido la verdad que muy fácil, porque bueno, se les fue un mediapunta que lo estaba haciendo muy bien en Utebo, que lo firma el Getafe, entonces bueno, tiene que cubrir ese hueco con otro mediapunta. No, igual no somos el mismo perfil de jugador, pero bueno, se pusieron a buscar y sabía un poco también de mi situación en Sanse, que bueno, que yo pues igual tampoco estaba pues bueno, muy contento allí, porque bueno, no estaba jugando lo que pretendía jugar y la verdad que no ha sido difícil la situación. Me atraía mucho el contexto y el estilo de juego que proponía el Utebo, que lo seguía desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que fue una cosa de un día, ni siquiera eso. Ambas partes queríamos y así fue todo. Me imagino que ayer ya podrías percatarte de lo que se vive en Santa Ana, en el estadio del conjunto Barbo, que es una caldera, una olla a presión. Además ayer pues con un partidazo, ¿no?, con cuatro golazos de Frodo. ¿Te sorprendió? ¿Te habían ya comentado del ambiente y de ese frente Barbo que está siempre al pie del cañón con el equipo? Sí, la verdad que el ambiente fue espectacular. Un ambiente muy acogedor, las personas remando todas en la misma dirección. Cuando bueno, era una situación un poquito más complicada, que era el tercer partido que no se ganaba y era un día muy importante y la afición respondió pues como se debe. El ambiente espectacular, ya estaba avisado de lo que era, y vivirlo en primera persona y todo tan cerca allí, la verdad que ha sido muy bonito y yo, vamos, encantado. Héctor, por si no lo sabes, es de nacimiento es venezolano,
Sí, estuviste en la cantera del Deportivo de La Coruña durante bastantes años. De ahí te fuiste al fútbol griego. Ostras, has Sí. viajado más que Marco, tú. Sí, estuve en la cantera del Depor, nada, desde los 10 añitos hasta el último año juveniles, que son 19, 18 y 19. Después pasé por el Payo Saco, que es un club allí que está en tercera, bueno, ahora mismo está en preferente gallega, pero también un club así humilde, también muy, muy acogedor. Se fue mi primer año de senior. Después estuve temporada y media en Orense, en la que era, bueno, la tercera ref, que ya era tercera ref. Y ahí es cuando me voy a Grecia. Esa media temporada, que fue en enero también del 2022, pues sí doy el paso no sé, de una nueva experiencia, porque nunca tampoco había salido de casa, la verdad que me daba bastante miedo. Y también, pues eso, tenía 21 años en ese momento. Era una situación difícil para mí, pero quería como cambiar cosas en mi vida y esa era una de las maneras de por lo menos dar el primer paso a hacerlo, porque al final allí iba a estar completamente solo, sin familia, sin amigos y sin nadie. Y no me quedaba otra que, bueno, pues madurar por alguna forma y enfocarme 100% en el fútbol. Y así fue. En Si no me equivoco, Olympiacos, creo ¿no? que con el Lugo llegaste a debutar en segunda división, ¿verdad? Sí, eso fue después de volver de Grecia. Yo al volver de Grecia, acabó la temporada en mayo y la verdad es que no estuve muy lejos de firmar aquí en el Utebo, lo que es el fútbol. Lo que es el fútbol. Ostras. O Yo sea había que ya te hablado, tenían fichado, ¿no? Desde el Tebo. yo había Eso fue hablado con. la temporada que ascienden. Sí, ya estaba, ese año ya era para jugar en segunda ref. Ujú. Y yo ya estuve muy, muy cerca de ya estar en el Utebo. Es que era mi último año de sub-23 y yo pues quería jugar en un filial, sea como sea, en ese momento, porque era como la última bala, por así decirlo, ¿sabes? Después de sub-23 es un poco más complicado todo, pero bueno, lo que hice fue esperar y al final tuve la suerte de que me salió jugar en el Lugo B, que se llama el Polvorín, que estaba en segunda ref en ese momento. Y, y tuve la suerte ese año que, bueno, pues empecé muy bien, haciendo las cosas bien. Le llamé la atención al entrenador que estaba en ese momento en el primer equipo, que se llama Hernán, y me dio la oportunidad de estar con él y con dinámica del primer equipo y le estaré siempre eternamente agradecido, la verdad, de darme esa oportunidad. Y sí, pude jugar unos 4 partidos en segunda división y uno en Copa del Rey con ellos. No acabó de la mejor manera todo allí, no mal con el club ni nada, sino bueno, que fue un año complicado a nivel deportivo porque bueno, no se dieron los resultados, el Lugo bajó, luego el filial también bajó y bueno, ha sido un poco complicado todo, pero bueno, yo siempre estaré agradecido al Lugo y sobre todo a Hernán de esa oportunidad porque bueno, viviré siempre con eso y ha sido probablemente el día más feliz de mi vida cuando debuté. Oye, ¿y tu experiencia en el fútbol griego es tan chungo como se ve desde fuera o no? Es complicado. La verdad es que es complicado porque eh, a nivel económico, pues bueno, hay que tener un poquito de cuidado a qué equipo vas porque bueno, a veces puede pasar que no te paguen lo que te dicen, ¿no? Entonces, bueno, es un poco difícil, pero bueno, que yo siempre lo he dicho y lo diré que no estoy nada arrepentido de haber dado ese paso y haberme ido pues de mi casa, por así decirlo. Pero bueno, hay que tener también cuidado si alguien va allí, sobre todo a la segunda griega, que bueno, tienes que tener cuidado con el tema de pagos. Nada más. Nada más y nada menos, hombre, es importante, es Es importante. importante. Más Sí, porque es vives fuera de casa, esperas un A ver, que sí, que salario, ¿eh? es algo muy importante, ¿no? Porque, Y bueno, dices, ostras, a para ver eso si esta también vamos. gente Para no me eso va a también vamos. pagar y acabo en la indigencia, tú. Sí, sí, lo sé. Sí, soy consciente, soy el primero consciente.
Pero yo qué sé, yo como estuve allí unos meses y sí, que ojalá hubiera sido también de otra manera. Pero, pero bueno, la verdad que Sí, tampoco lo ves quiero desde hablar otra de, no quiero perspectiva, hablar ¿no? no quiero hablar de dinero, ¿sabes? En ese sentido, la verdad. Pero sí, sí, No, me refiero, tú tiene que cambiar muchas cosas. te quedas con la experiencia de haber estado en el fútbol griego, que oye, el fútbol balcánico tiene su cosica, ¿eh? Yo he estado viendo fútbol allí y el ambiente es extraordinario, se vive pues como aquí en los años 80. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo fui a ver un Gloria Buso contra el Rapid de Bucarest en Bucarest, en Rumanía. Metieron una de espino y la tiraron al campo. Te estoy hablando de primera división. O sea, y no fue hace muchos años, ¿eh? Sería una cosa hace unos 11, 12 años, cuando fui yo allí a ver aquello. Con eso te digo todo. Pero tú tenías una espina todavía clavada, que era vestirte la camiseta barba. Ya la has cumplido, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, estaba ahí la espina clavada desde hace un par de temporadas. Y bueno, pues mira lo que es el fútbol y la vida, que al final pues se ha dado. Y yo muy contento sobre todo con esta oportunidad y como ya he dicho anteriormente, de volver a disfrutar del fútbol, que es lo que me gusta y siempre me ha gustado. Y creo que en Utebo es un sitio donde podré conseguirlo y eso. En el vestuario, ¿cómo te han recibido, aparte pues, de los compañeros, que yo sé que allí en Utebo es una piña, es una gran familia, también por la situación deportiva invita a ello, pero ahora ya hablando de lo serio, de lo deportivo, cómo se vive el ambiente deportivo pues, de saber trabajar el día a día, pues que el Utebo es uno de los equipos ya, que Juan Carlos lo repite muchas veces, que ya no es la revelación, ¿no? Ahora ya es una confirmación en la categoría. De ello, pues que cada mercado de invierno pues lo desmantelen, ¿no? Los equipos potentes del fútbol español, como ha pasado otra vez este año en el mercado de invierno, que pues ha llevado a dos de sus futbolistas importantes. Es ya un objetivo real, ese playoff de ascenso, pero una vez que se llegue a ese playoff, que ya que se pasa un desastre para no llegar a ello cuando llevas toda temporada en esos puestos, ¿qué se comenta o qué se dice desde la directiva, desde el vestuario, que cuando llegue ese momento, si se vuelve a jugar el playoff, se quiere subir o cuál es esa idea, ¿no? Yo el año pasado estuve con Francho en la gala del centenario y la alcaldesa dijo que había que subir a primera federación. Metió presión, sí, la señora alcaldesa. Pero en el vestuario realmente, ¿qué es lo que se percibe, ¿no? Dentro de ese vestuario. No, bueno, pues yo desde que he llegado, la verdad que los compañeros me han acogido genial. Es como, bueno, ya también lo he dicho, un club muy familiar, que se preocupan mucho por ti, si estás bien, mal. Hay un psicólogo también en el cuerpo técnico, que eso me parece súper importante también. No, la verdad que los compañeros top. Y eso, el vestuario genial. Bueno, a nivel de cuál es el objetivo, si es subir a primera ref, bueno, eso ya se verá, pero bueno, ya es eso. Llevan 3 años, 2 temporadas consecutivas haciendo playoff. Igual ya no es ese equipo tan humilde que igual que se dice ser. La verdad que la realidad es que me he encontrado también muy buenos jugadores. Y como dices tú, si lo desmantelan en invierno cada temporada, pues será por algo, ¿no? Eso es que habla muy bien de la gente que ficha y cómo rinden los jugadores aquí. Eso habla muy bien tanto del entrenador, cuerpo técnico, del club, de todos. A día de hoy, pues bueno, estamos ahí cuartos. Es muy buena posición en la clasificación. Y bueno, con ilusión, con ilusión. Sí, imagino que sí, que evidentemente hay que quitar las caretas y bueno, igual el objetivo pues sí que es hacer playoff. No es, por decirlo, no pasa nada, pero bueno, bueno, eso se trabaja el día a día y el partido a partido y ya se verá, pero bueno, yo creo que hay jugadores y cuerpo técnico pues, para poder hacerlo, que a mí es algo que me ha impresionado desde el día que llegué el miércoles, que fue mi primer entrenamiento, y el nivel, el ritmo y todo cómo juegan al fútbol, la idea de juego, la verdad es que es increíble.
Y yo creo que, bueno, si sigue así, que se cumplirá el objetivo. Ya, bueno, si como dice la alcaldesa, y subiera a primera red, que ojalá Dios la escuche y se pueda, ¿no? O sea, eso nos encantaría a todos, pero bueno, pies en el suelo y primero hacer el objetivo, que es hacer el playoff. Yo tengo que decir que me dejasteis el sábado sin voz, sobre todo vuestro amigo Frodo, cantar 4 goles en un partido tiene lo suyo, pero saliste pues prácticamente faltando 25 minutos para acabar el encuentro y sí que se te vio con mucho desparpajo para una persona que acaba de llegar al equipo que, como tú has dicho, llevas desde el miércoles aquí. Y se te vio con los galones, se te vio pidiendo el balón, Bueno. moviendo. ¿Qué puede esperar el aficionado barbo de Cés Cotos? Véndete, Cés. Yo no me quiero vender. Yo, bueno, me gustaría eso, salir al campo y poder demostrar de lo que soy capaz. Bueno, a ver, también es lo que dije, que era un debut, entre comillas, sencillo, porque, bueno, cuando salgo íbamos ganando, 4-1. Y bueno, está todo de cara. El rival, bueno, me imagino que tendría ya un poco los brazos, bueno, dado por hecho que iban a perder. Pero bueno, nunca tampoco es fácil debutar en ningún sitio. Tienes esa tensión y esos nervios de, bueno, a ver qué hago ahora, ¿no? Quiero dejar buenas impresiones. Bueno, yo creo que, bueno, para llegar a mejor nivel aún me falta, porque soy consciente y también soy autoexigente conmigo mismo. Y me faltan algunas cosas que, bueno, con el ritmo, entrenamiento, día a día, creo que podré conseguirlas. Pero bueno, yo creo que ojalá la afición del Utebo disfrute de mi fútbol, porque bueno, creo que puedo hacer las cosas bien y que disfruten. Pues Cés Cotos, te veremos disfrutar la semana que viene frente al tercer filial de la Real Sociedad C. Y lo dicho, agradecerte que hayas estado con nosotros. Creo que es tu primera entrevista con un medio que no es del club, con lo cual muy agradecidos y ojalá tenga la suerte de poder cantarte algún golico, ¿eh? Ojalá. Seguro que alguno cae. Eso seguro. Un abrazo. Bueno, un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Cés Cotos, oye, buen pelotero, pero mejor persona, ¿eh? Sí. Ya se ve que pues bueno, al final los futbolistas, ¿no? Pues cuando vienen aquí a Aragón a sobre todo pues nombrar, ¿no? Pues Utebo, que creo que acoge a todo el mundo con los brazos abiertos y en el pueblo pues todo el mundo pues acoge a todos los futbolistas y ellos están encantados de vivir en el pueblo y de entrenar pues todos los días, cruzarse con la gente por la calle. Al final pues es todo mucho más fácil, ¿no? Sí que es verdad que pues un futbolista como él que ha estado pues también en el extranjero y ha dado pues muchas vueltas por aquí, por España con un montón de equipos, incluso pues llegando a debutar en segunda división, que tampoco es nada fácil, pues bueno, pues para este tipo de cosas pues bueno, pues se nota, ¿no? El desparpajo también de los jugadores para eso. Bueno, pues vamos rápidamente ahora sí, a analizar la jornada. Tampoco queríamos que el pobre Cés pues se echara a dormir a las 11:30 de la noche, que es cuando acabamos nosotros. Pero es que la jornada ha estado bonita. Ya con el Utebo, como comentábamos, con ese póker de goles de Frodo, que si lo llegas a ver lo patento tú, porque me lo he leído en un montón de sitios. Pero bueno, pues ese póker de Frodo, extraordinario. La verdad es que lo fue buscando, ¿eh? Lo fue buscando. Yo en la narración dije, no hay 2 sin 3. Y cuando metió el tercero, dije, bueno, pues falta el cuarto para el póker. Pues lo consiguió. Y bueno, y aún pudo tener alguno más. A mí el Suiza me gustó. Sí que es verdad que es un equipo muy tierno, porque estamos hablando que son, eso sí, que son chavales de 18, 19 años máximo. Y bueno, pues le plantaron cara. Hubo un momento en donde el Utebo no estaba nada cómodo en el campo, sobre todo con el 1-0, 1-2-0, le costó mucho abrir la lata. Y de hecho tuvo el empate, lo tuvo
el Subiza con un golazo desde fuera del área, un pelotazo muy pegado al palo, y a partir de ahí le tocó remar al Utebo, pero esta vez sí que sacó la casta, sí que sacó la rasmia, y lo vimos pues en su mejor versión. Esta mañana, comentábamos el Barbastro, que tú lo has dicho, ese punto amargo porque se fue con un 0-2 y al final le terminaron remontando, pero bueno, al final, oye, primero, es un punto muy bueno, el golaveraje lo medio mantienes porque bueno, en este caso se perdió en el municipal y no pierdes. Sí, a ver, sí que es verdad que igual también pues es un poco agridulce pues por la situación, ¿no? En la que pues al final te pones 0-2 en un campo muy complicado como es el campo de la Planilla, el campo del Calahorra, y al final pues bueno, te acaban empatando el partido, pues también pues, bueno, la situación también que pues, penalti que al final pues transforma el Calahorra y se te pone 1-2, luego también una expulsión que al final pues son tal y como viene el devenir del equipo, pues le costó mucho, ¿no?, llegar a ese tramo final con vida. Luego también pues se lesiona también Adrià de Mesa, que va a tener que pasar por el quirófano y lo va a perder ya prácticamente para el resto de la temporada. Esa es la peor noticia. Esa es la Al peor final, noticia pues, del Barbastro. al final, pues por eso, ¿no? Es el tema de que sea el punto agridulce, ¿no? Pero luego, pues son esos puntos que al final de la temporada, cuando ya llegue la recta final, con los últimos 5 o 6 partidos, pues sí que es verdad que se te pone este partido y dices, pues bueno, tampoco fue tan mal, ¿no?, ese empate en la Planilla. Pero sí que es verdad que de la forma que fue todo, igual fue un poco cruel, ¿no?, para el Barbastro después de ponerse 0-2. Pero bueno, a seguir trabajando. Al final, pues teníamos hace unas semanas aquí a Dani Martínez y nos decía pues que querían reforzar el equipo. Creo que lo han reforzado muy bien, además con jugadores de contrastada experiencia en la categoría, y a ver qué ocurre, ¿no?, ahora en esta recta final. Pero vamos, luego están muy bien posicionados y creo que lo van a conseguir holgadamente, además. A ver, que nos dice Jandro que hay un comentario. Mira, de Canfranero, lástima de los romanos, del Almunia se lesionó del tobillo, que lo tuvisteis el otro día de invitado. Ostras, pues sí, es verdad. Hace unos días que lo tuvimos, pero es cierto, pues esperemos que sea una luxación o lo menos posible una torcedura y lo podamos disfrutar cuanto antes mejor. Hablábamos, retomando el análisis de esta segunda federación, Derbi Aragones esta mañana con las cámaras de Aragón Televisión, victoria del Egea de Iker Gil, que también lo tuvimos aquí cuando militaba en la Sociedad Deportiva Tarazona. Oye, parece que se ha puesto la chaqueta del gol este muchacho. Sí, pues quizás creo que a lo mejor pues la primera federación a lo mejor pues al final es muy exigente, ¿no? Hay mucha competencia, sobre todo también ves en Tarazona, ¿no?, que a lo mejor pues un chico muy joven que todavía pues tiene quizás que hacerse un poco más maduro, ¿no?, para competir en esa categoría. Pero en la segunda federación pues se ve de sobras que al final ha caído de pie en luchar. Al final creo que la semana pasada fue, o la anterior, cuando debutaba, todavía no había entrenado casi más que un día con el conjunto de Iván Martínez y ya marcaba ese mismo día del debut. Al final, pues bueno, son jugadores que tienen mucha calidad y se nota, ¿no?, en el campo. Además, pues un gol temprano en el minuto 6 que desde el córner, pues con un centro de Carrasco, pues al final Iker Gil fue el que lo definía, y desde el primer momento del encuentro pues el Egea pues dominaba y al final pues creo que se nota mucho, ¿no?, cuando el Egea en su casa se adelanta. Es muy difícil de rebatir el resultado. Incluso Iker Gil buscaba al final de la primera parte ampliar distancias, pero tampoco tuvo esa suerte de poder hacerlo. Pero bueno, creo que el Egea está totalmente convencido de cómo está jugando a fútbol. Tiene muy clara la idea de juego, ya lo demostró en el partido de ida en la Ciudad Deportiva, y creo que el Deportivo Aragón
tiene que mirarse ya el ombligo, tiene que hacérselo mirar porque están fichando muchísimo, muchísimo de fuera. El División de Honor Juvenil, que está haciendo un temporadón, haciendo Copa del Rey espectacular, eliminando el miércoles pasado a la cantera del Villarreal, y no cuenta Emilio Larraz para el filial con chicos del juvenil que están haciendo una temporada brillante, que hoy han vuelto a ganar al Nasti de Tarragona. Están fichando de fuera. Ahora fichas un jugador que lo traes el miércoles y hoy se lo lleva ya el entrenador del primer equipo para la convocatoria. Al final no entiendo nada de lo que está pasando en el Real Zaragoza. La verdad que están dando unos bandazos a nivel institucional que creo que no es bueno ni para el club, ni para el aficionado, y menos para los chicos de la cantera, porque además por las familias del División de Honor Juvenil están muy mosqueadas con el club porque están haciendo cosas que no son normales. Sí, ya nos lo dijo Fernando Mena, nuestro colaborador, que habitualmente lo podéis leer en nuestra página web, en nuestro perfil en la web, todo el análisis que hace semana a semana por escrito de lo que pasa en la División de Honor Juvenil. No está bien, no está bien. Hay que ser francos. Está muy claro que el Deportivo Aragón, pues bueno, no está dando el nivel, como tampoco lo están dando otros filiales. Si nos ponemos a mirar, pues está la Real Sociedad C, o puede estar el Alavés B, pero claro, luego tienes a un Eibar B, que lo tienes ahí encaramado en la primera posición, y dices, hostias, y esto sí, nosotros no. Sí, pero es que Francho, por ejemplo, la Real Sociedad, este es su tercer equipo. Es que es el tercer filial. Claro, es que el segundo equipo está en primera federación. Al final es lo que decimos, ¿no? Que realmente es que al Real Zaragoza, como el filial, como el Deportivo Aragón descienda, es que un filial en tercera división, con todos mis respetos a todos los clubes de tercera división, no es una categoría para estar un filial como el Real Zaragoza. De la tercera federación a la segunda división española hay un mundo de nivel, y no puedes hacer debutar a un chico de tercera división en segunda división. Lo normal sería que el filial esté en segunda división, en segunda federación, perdón, sin pasar apuros, incluso llamando a la puerta del playoff como estuvo la temporada pasada. Lo que pasa es que a lo mejor hay futbolistas que se han creído más de lo que son, ¿no? Y al final eso no es bueno para el club, repito, no es bueno para el fútbol aragonés, y encima cuando te están fichando jugadores de fuera para jugar en tu filial, siendo que quizás son los mejores años en los que el fútbol aragonés goza de la mejor salud, con toda la cantidad de jugadores que están saliendo de un montón de clubes de aquí, de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, y estés fichando de fuera. Yo desde luego no entiendo nada, ni lo entiendo ni lo comparto, y me critica mucho la gente porque no me gusta el decir cosas malas de nuestros equipos, pero es que cuando una institución no está haciendo nada bien desde el primer equipo hasta sus categorías base, creo que hay que decirlo y hay que contar la verdad. No, desde luego, no, tampoco estamos aquí para callarnos. Al fin y al cabo, pues pretendemos ser la voz del fútbol aragonés, y cuando se hace bien lo decimos, pero cuando se hace mal, pues también hay que decirlo. Y la verdad es que, pues bueno, no lo ha hecho en condiciones. Así es. A decir antes de pasar que el Luis Carbonell se lesionaba hace unas semanas de la rodilla, y lamentablemente pues las pruebas han dicho que hay que volver a pasar por quirófano. Creo que es un golpe anímico muy grande para el chico que estaba pues en un buen momento, ¿no? Aunque pues a nombre de goles no estaba siendo importante para el equipo, pero a nivel de juego sí que es verdad que estaba encontrando con Iván Martínez, siempre ha dado un nivel superior, y mandarle todo el ánimo posible a Luis Carbonell y a su gente, y que ojalá pues que va a acabar esta cesión en el Egea lesionado, tiene que volver al Real Zaragoza a final de verano, y no sabemos qué ocurrirá, pero bueno, desde aquí pues mandarle toda la fuerza a Luis Carbonell y a su gente, que seguro que va bien y vuelve pues más fuerte. Desde luego un jugador diferencial en esta categoría, un jugador que si está centrado es de lo mejorcico que te puedes encontrar en un campo de fútbol. Por cierto, a ver qué pasa con Carrasco, que hoy ha salido también del terreno de juego, y normalmente Iván no lo suele sacar tan pronto. Esperemos que no sea por un tema de lesión. Y ya nos centramos con yo no voy a hablar de sorpresa, porque el Club Deportivo Teruel, jornada a jornada, lo estamos viendo crecer, pese a todo, pese a lo institucional,
pese a, oye, que ha habido asamblea, que se ha cambiado de presidente, que el presidente quiere hacer, va con un programa, que quiere hacer cosas que hasta ahora no se estaban haciendo. Bueno, veremos a ver que para qué da, ¿no? Todo eso, con muchos aficionados muy encabronados con la directiva, con lo que se ha hecho, con jugadores que se han ido, con jugadores que no se esperaba que se iban a ir y han terminado, pues bueno, pidiendo salir, porque económicamente pues hay clubes que pagan mucho más que nuestro Club Deportivo Teruel. Pues pese a todo eso, hoy le visitaba el líder de la categoría hasta esta fecha, que es el histórico, el Arenas Club de Guecho, y victoria de los de Unai Mendía, que yo no sé qué le ha dicho al colegiado, que ha durado 35 minutos en el partido. A los 35 minutos, después de una falta, una tarjeta que le sacaban a Iván, se rebotaba mogollón y lo expulsaba al colegiado. Pues te voy a leer lo que comenta el acta. En el minuto 34, el entrenador del Teruel vio tarjeta roja directa por dirigirse a mí a viva voz en retiradas ocasiones, haciendo aspamientos y entrando al terreno de juego. Eso es lo que pone el árbitro en el árbitro. Pues que me perdone el señor colegiado, pero con una tarjeta amarilla habría valido. Pero bueno, viendo el festival de tarjetas que se ha marcado y el nivel que ha puesto en cuanto a la amostración de tarjetas, con eso ya me lo puedo creer. Me lo puedo creer. Puedo creer. Además, pues creo que el Teruel pues, es la tercera victoria de 4 partidos desde que ha empezado el año y como lo he dicho al principio, ¿no? Creo que es uno de los equipos candidatos a jugar ese playoff. Sí que es verdad que va a estar muy caro entrar porque los de arriba tampoco pinchan. Al final, pues equipos como el Utebo, el Arenas, son equipos muy, muy duros, ¿no? Sobre todo en sus casas, en sus feudos, y va a ser muy complicado. Al final va a estar en esa última plaza para poder entrar, pero es uno de los equipos que estoy convencido que va a apretar y al final va a dar guerra para estar ahí. Pues lo que son las cosas, el gol ha sido de un ex, de Aimar Peña, que estaba cedido hasta hace bien poquito en el Arenas de Guecho, no contaba con muy pocos minutos para el bueno de Ibai y lo ha celebrado como si le hubiera ido la vida en ello, ¿eh? Sí, además previsiblemente siempre suele pasar esto, ¿no? Que si alguien te ha de joder de casa de ser, pues... De casa de ser, efectivamente. Pues en esta vez, pues creo que es... Además, buscaba minutos fuera de allí porque no estaba teniendo minutos y no estaba siendo importante en el equipo y mira, pues al final como son las cosas que al final el gol contra su ex equipo le ha servido para más quitarle el liderato, así que pues bueno, esta noche pues dormirá bien. Yo me quedo con la jugada, lo he dicho en la narración, Moja con un recorte extraordinario, un control de recorte extraordinario, ha conseguido buscar la vía de escape donde ha aparecido Joel Febas, que se está marcando un temporadón y de memoria con el rabillo del ojo sabía dónde estaba Aimar Peña para pasarle el balón y oye, solo empujarla y ojo que lo ha metido en semifallo, con lo que luego sí que es verdad que en la primera parte ha habido pues mucho respeto, 2 oportunidades, una clara por cada conjunto. En la segunda ha habido un monólogo muy claro del histórico, ha sabido aguantar muy bien el chaparrón el conjunto aragonés y lo que hablamos, al final victoria de los rojillos y creo que tenemos vídeo. Sí, tenemos declaraciones de un jugador del Club Deportivo Teruel. Vamos a ir con ellas para ver qué nos cuentan sobre el encuentro. Dale, Tomás. Enhorabuena por el gol. Muchas gracias. Estoy muy contento, sobre todo por los 3 puntos del equipo que son muy importantes y también por el gol en lo personal. ¿Sales en banda? Sí, bueno, yo estoy acostumbrado a jugar más por dentro, si de delantero o incluso media punta, pero bueno, el míster ha decidido ponerme en banda, primero en derecha y luego en izquierda,
y me he encontrado muy cómodo. La verdad es que estoy muy contento porque me he visto muy a gusto jugando. Ya llevas más o menos casi un mes aquí en el equipo, pero estás jugando ya casi como llevas jugando aquí. Sí, la verdad es que me he adaptado muy rápido. Tanto el míster como los jugadores me han ayudado a esa adaptación. Y bueno, el míster está confiando en mí para hoy jugar de inicio. Y la verdad es que yo lo que quiero es devolverle esa confianza pues, con buenos resultados. De eso vais bien ahora, lleváis una buena racha. Sí, sabíamos que este inicio de la segunda vuelta era difícil con equipos que venían muy arriba, pero bueno, hemos sacado muy buenos resultados y la verdad es que ahora no podemos bajar. Sí que nos hemos enfrentado a los de arriba y ahora intentar seguir sacando los 3 puntos. ¿Dónde te ves aquí al final de temporada? Bueno, pues yo me veo donde me ponga el míster, así que como bien he dicho me he sentido a gusto jugando en banda. Si el míster me quiere poner en banda, si me quiere poner arriba o si me quiere poner dentro. Yo lo único que quiero es jugar y que siga así de bien esta segunda vuelta. Pues Aimar, el goleador, y efectivamente lo decía la narración para Aragón Deportes, que no se quedaran, sobre todo los aficionados del histórico que vieran el partido a través de nuestras cámaras, con que tuviera un 9 de referencia al Club Deportivo Teruel, porque de hecho tanto Teo Lenormand como Joel Febas como el propio Aimar Omoja van rotando por esa zona, con lo cual es muy complicado jugarle al Club Deportivo Teruel, que ha tenido paciencia y ha sabido dejar trabajar a Unai Mendía. Bueno, si te parece, vamos muy rápidamente contra quién nos vamos a enfrentar la semana que viene, que tenemos duelos muy importantes y ya nos centraremos en la primera. Sí, pues todos nuestros equipos jugarán en domingo. El Egea pues comenzará esa jornada matinal visitando se enfrenta al Deportivo Alavés, visitando pues la ciudad deportiva del conjunto Babazorro, un estadio muy, muy complicado en el que el Deportivo Alavés pues juega muy bien en su casa y no es fácil ganarle ahí en su casa. Luego el Deportivo Aragón pues recibe en la ciudad deportiva a las 12 de la mañana al Club Deportivo Tudelano en un encuentro que va a ser la cara de perro porque ambos equipos necesitan los 3 puntos y el Deportivo Aragón tiene que ganar para resurgir y volver a sacar los 3 puntos y empezar esa remontada y instalarse en la zona noble de la tabla. Luego el conjunto Barbo también visita Tierras Vascas, va a visitar el filial de la Real Sociedad T en un horario un poco extraño, ¿no? Jugará a las 3 de la tarde en las instalaciones de Zubieta. Y luego el Barbastro pues recibe a la Sociedad Deportiva Logroñés en casa, pues un partido que creo que va a ser muy, muy entretenido de ver para el espectador, porque son 2 equipos que lo hacen muy bien. El Barbastro está en casa cogiendo ya el tino a su estadio después sobre todo de la Copa del Rey y bueno, pues ahí tienes tú el corazón un poco dividido, Francho, en ese partido. Y bueno, pues el Club Deportivo Teruel también visita al Guernica en un encuentro que se disputará el domingo a las 5 de la tarde. Pues esos son los próximos envites, los próximos duelos que tendrán los nuestros. Vamos rápidamente ya con la primera federación, donde de nuevo la Sociedad Deportiva Tarazona nos vuelve a dar una alegría en forma de victoria. El viernes visitaba la cancha de la Gimnástica Segoviana, victoria por la mínima, de nuevo con el mismo goleador, y ya nos quedamos sin calificativos para decirlo bien que lo está haciendo el conjunto de Juanma Barrero. Sí, la verdad que es espectacular, ¿no? El trabajo que está haciendo esta temporada el equipo turiasonense, además pues con sabiendo muy bien, ¿no? En todo momento cómo marcar los tiempos del partido. Pues fue una primera parte en la que prácticamente pues hubo muy pocas ocasiones hasta el gol turiasonense y luego pues bueno, la segunda parte pues sí que es verdad que si algo tiene este equipo y Juanma Barrero es que sabe muy bien, ¿no? El marcar los tiempos del partido, sobre todo cuando va delante en el marcador.
y la verdad es que los calificativos pues ya se acaban porque aparte pues de estar bien trabajado el equipo y de resurgir, ¿no?, ante todas las adversidades que ha tenido, sobre todo en la primera parte de la temporada, pues en torno a lesiones, a malos arbitrajes y pues puntos que se ha dejado en el camino también pues por mucha mala suerte. Al final pues siempre lo que se dice, ¿no?, en el fútbol no hay engaño, si trabajas y sigues al pie del cañón, al final pues el fútbol te lo devuelve y es cierto que Tarazona se lo está haciendo esta segunda vuelta y en esas últimas jornadas de la primera vuelta, que al final el trabajo pues le está dando el fruto y bueno, pues espectacular lo que está haciendo Juanma Barrero con sus jugadores y bueno, pues recalcar que está en una muy buena posición, está octavo en la clasificación y cuidado porque está a tan solo 3 puntos de los puestos de playoff, aparte pues de que se distancia ya a 6 del descenso que esta semana estaba un poquito más apretado pues con los resultados que se han dado en Primera Federación, pues ya se ha puesto en una situación cómoda, aparte pues de recortarle, de darle más distancia al descenso, pues como te digo, se está poniendo a 3 puntos de puestos de playoff, que es muy complicado, pero bueno, mejor estar ahí que no sufrir como la temporada pasada. Creo que aparte pues de que está haciendo muy bien las cosas el equipo, se está encontrando muy, muy cómodo y bueno, pues por qué no, a ver qué ocurre la semana que viene. Reciben al filial de la Real Sociedad B de Primera Federación y bueno, pues en casa el Tarazona es capaz de todo y ojalá, ¿no?, que vuelvan a sacar esos 3 puntos que se seguiría aupado en los puestos altos de la tabla y ojalá que siga así hasta final de temporada. Fíjate, un filial muy curioso, porque siempre hemos dicho que tiene un perfil de jugador pues muy joven. Estamos hablando que el más mayor de todos tiene 22 años, el más mayor. Y luego, pues, jugadores, pues como digo yo, pues de carácter ya internacional, como puede ser Ibra Cámara o Alex Lebarbier, el propio Osazuma, todos ellos con doble nacionalidad. Y bueno, y Job Ochieng, que es el keniata. Todo ese plantel tiene Sergio Francisco, el técnico del conjunto filial de la Real Sociedad, un Sidney Osazua que viene fichado del Leganés, pagando 2,5 millones de euros por él. Para que veamos el nivel de pasta que se maneja o que manejan pues esos conjuntos de primera división que tienen al Primera Federación, como bien decía Héctor, en esa categoría y que les permite el foguearlos y el poder dar el salto pues al primer equipo sin ningún tipo de complejo, ¿no? Sí, así es. La verdad que es una categoría pues que, como decimos, aparte de tener buenos jugadores y buenos equipos, creo que sí que es verdad que lo económico ya se está poniendo muy serio en el tema económico de la Primera Federación, porque aparte que le han puesto ya nombres y apellidos y eso quiere decir mucho. Para a nivel económico los clubes se tienen que hacer un esfuerzo increíble para estar en esta categoría. Bueno, pues con ese análisis, con un 11, pues bueno, bastante reconocible por parte de esa Real Sociedad B, jugadores que muchos de ellos están en la dinámica del primer equipo, totalmente fogueados, se las va a tener que jugar en el Municipal de Tarazona la próxima semana la Sociedad Deportiva de Tarazona. Y como bien decía Héctor, ¿no?, pues les separan ahora en estos momentos 6 puntos. Si nos llegan a decir que iba a estar la Sociedad Deportiva de Tarazona a 6 puntos de un conjunto como es el filial de la Real Sociedad, yo creo que habríamos dicho, madre del amor hermoso, ¿qué nos han dado de beber o de fumar? Sí, la verdad que, bueno, pues también es verdad que hasta esta jornada estaba todo muy estaba todo muy comprimido en puntos y ahora sí que es verdad que con estos resultados de esta jornada se ha abierto todo y para favorecer a la Sociedad Deportiva Tarazona, que lógicamente
queda muchísimo y 2-3 partidos malos te ponen otra vez en los puestos de abajo, pero mejor afrontarlos con estas sensaciones y con esta racha que es muy positiva, ¿no? Al final, pues es una categoría que cuesta mucho sacar los puntos y ganar estos partidos cuesta muchísimo y mejor estar en la zona tranquila, y si pierdes 2 partidos hay que volver a ganar, pero por lo menos en esta parte de la temporada mejor estar donde está ahora que no donde estaba la temporada pasada a estas alturas. Y como siempre, antes de acabar, nuestros respetos a esa figura llamada Michel Sanz, que temporada tras temporada le toca reconstruir un equipo prácticamente de cero, con el presupuesto, yo creo que el más bajo de toda la competición, y que tanto rendimiento le está dando. Así que, Aniceto, señor presidente, mira a ver si le echas buena cláusula de rescisión al amigo Michel, porque es el autor de este milagro que se llama Sociedad Deportiva Tarazona. Sí, así es. Yo la semana pasada lo hablaba con gente que me decía que por qué no pescaba el Zaragoza en jugadores de la Sociedad Deportiva Tarazona o Michel mismo, ¿no? Que está haciendo un gran trabajo, que por qué no daba ese salto al fútbol profesional. Y yo lo decía, digo, pues no vamos a decirlo muy alto, porque creo que por méritos lo está ganando a méritos propios el dar ese salto, pero vamos, creo que el corazón también le puede y está donde quiere estar. Déjalo, no vayamos a joder algo que funciona bien, no vayamos a joderlo, porque ya sabes que todo lo que toca el Real Zaragoza lo destruye tú. Sí, a ver, Aidescon dice, y ahora bueno como jugador, pero mejor director deportivo. Lo comparto. Totalmente, además. Sí. No sé Totalmente. si compartirás lo mismo que decimos nosotros con respecto a que no hay que tocar lo que funciona y, oye, que el Real Zaragoza también se busque un poquito la vida, que ya vale. Sí. Es que ya llega un momento que es que todo lo que toca lo corrompe tú. Pero bueno, es lo que hay. Esperemos que la cosa se vaya a enderezar, porque si le va bien al Real Zaragoza, también le va bien al fútbol aragonés, al igual que a la Sociedad Deportiva Huesca, que está haciendo un trabajazo de la hostia, con un presupuesto que es una risión en comparación con lo que tienen muchos equipos de segunda división. Y bueno, no sigo más, que si no nos calentamos y nos dan aquí las 12 de la noche. Lo dicho, muchas gracias por sintonizarnos como hacéis semana a semana. Para nosotros es un auténtico placer trasladaros con los protagonistas, con los actores principales de lo que ha ocurrido en esta jornada y lo que va a ocurrir en la próxima, que tengáis la información de primera mano. Pediros disculpas por el comienzo que hemos tenido un poco, bueno, kafkiano, vamos a dejarlo ahí. Son las cosas del directo, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Y os pedimos, como siempre, que por favor os suscribáis, deis esparcimiento de lo que aquí se dice. Como decía un amigo mío, que prediquéis con el producto que es la Grada FM, porque la voz del fútbol aragonés tiene que llegar a muchísimos más sitios y a muchísima más gente. El martes, si Dios quiere, nos volveremos a ver aquí con 40x20 para hablar y trasladar todo lo que ha ocurrido en nuestro futsal, en el futsal aragonés, que es mucho y bueno. Lo dicho, nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.